Buenos días. En esta video presentación se expondrá un tema relativo al artículo 6 del IEEE Open Journal of Antenna and Propagation, perteneciente al volumen 5 de diciembre de 2024. El tema a tratar es Active Gain Controlled Beam Steering Transmissive Surface, desarrollado por Sayed Ehsan Hosseini Neyat, Amir Massoud Bagheri, Fan Wang, Mohsen Khalili y Rahin Tafazzoli. Exponemos Santiago Acosta, Jorge Rojas, Andrés Murillo y Andrea Carreño. En este paper se estudia el posible aumento de la ganancia en superficies convencionales sin limitar el rendimiento de esta en aplicaciones a larga distancia. A lo largo de este documento se desarrolla un método de polarización en una superficie controlada por ganancia y direccionamiento de haz, a partir de una célula transmisiva integrada con transistores y detectores de fase, para el cual se diseña y analiza una supercélula a partir de células unitarias utilizando el método de Floquet para obtener la polarización deseada. Durante el video se mencionarán temas relacionados a, primero, superficies electromagnéticas inteligentes, segundo, control de ganancia y direccionamiento de haz, tercero, diseño y funcionamiento de la superficie desarrollada en el paper, y por último, aplicaciones y perspectivas relativas al paper. En el artículo se destaca el desarrollo de superficies electromagnéticas inteligentes, las cuales evolucionan desde estructuras pasivas limitadas a superficies activas con capacidad de amplificación y control dinámico. Estas superficies se crean a partir de celdas unitarias organizadas como se puede ver en la imagen, las cuales son elementos estructurales capaces de manipular las propiedades de las ondas, tales como la fase, la amplitud y la polarización. Continuando, las superficies electromagnéticas pueden clasificarse en tres tipos principales. Primero, superficies reflectivas que modifican reflexiones para redirigirlas. Segundo, superficies transmisivas para permitir el paso de las ondas. Y tercero, las superficies híbridas, que son para combinar ambos parámetros mencionados anteriormente para tener un control más versátil de las ondas. Para estudiar más a fondo este tema, es importante distinguir entre superficies pasivas tradicionales y superficies activas, en donde las superficies pasivas primero no amplifican la señal, es decir, que solamente refleja o transmite la onda sin mejorar la intensidad. Segundo, depende del tamaño para aumentar la ganancia. Y tercero, tienen menor eficiencia espectral, lo que quiere decir que no se puede ajustar dinámicamente el comportamiento por condiciones asociadas al canal, añadiendo que la fase y la amplitud no se pueden modificar. Por otro lado, las superficies activas permiten modificar simultáneamente la amplitud, la fase y la polarización, en el sentido de que se da control sobre la orientación del campo electromagnético, además de que permite reducir el tamaño y costo de su elaboración, mejorando la eficiencia y realizando un avance significativo en campos como comunicaciones y control, idealmente en el sentido de la manipulación inteligente de señales, para por ejemplo mejorar cobertura o eficiencia espectral, además de obtener mayor eficiencia energética para no utilizar constantemente y restrictivamente transmisores de alta potencia. O también se puede utilizar el beam steering dinámico, donde se redirige la señal sin necesidad de momentos mecánicos. La ganancia en antenas y superficies electromagnéticas mide cuánta energía se concentra en una dirección específica, comparada con una antena ideal isotrópica. Se relaciona directamente con la directividad, es decir, en el enfoque de la energía y con la eficiencia. En superficies electromagnéticas como las metasuperficies, la ganancia depende del tamaño de apertura y de la capacidad de manipular propiedades como la fase y la polarización. Por ejemplo, en un estudio reciente de Natural Electronics del 2022, destaca que duplicar el área de apertura puede aumentar la ganancia hasta 6 dB, pero esto implica mayor tamaño físico, lo que no siempre es viable. Tradicionalmente, para mejorar la ganancia se recurre a aumentar el tamaño de la antena o superficie, lo que eleva la directividad, o usar reflectores parabólicos que enfocan el haz pero son voluminosos. Sin embargo, estas soluciones chocan con aplicaciones modernas como drones, wearables o IoT, donde el espacio es limitado. Por ejemplo, en un artículo reciente de la IEEE Exploring Multimode Antennas for MIMO and AOI Estimation in Size-Constrained IoT Device del 2023, señala que en dispositivos compactos incrementar el tamaño reduce la portabilidad y aumenta los costos. Además, las superficies pasivas convencionales no permiten ajustar la ganancia dinámicamente, lo que limita su adaptabilidad en entornos cambiantes. La innovación llega con las superficies transmisivas activas, que integran componentes electrónicos como transistores o diodos para controlar dinámicamente la ganancia, fase y polarización. Según el estudio de la IEEE en Active Reads vs Passive Reads, Which Will Prevail in 6G del 2022, estas superficies logran amplificar la señal hasta 25 dB sin aumentar el tamaño, versus los 6 dB en superficies pasivas. Y según el artículo de estudio en esta presentación, se reducen el número de elementos hasta 3.5 veces para la misma potencia recibida. Para esta aplicación en concreto se usaron transistores BFP840FESD para ajustar la ganancia entre menos 14 decibeles como atenuación y más 11 decibeles como amplificación con solo variar el voltaje. Esto no solo mejora la eficiencia energética, sino que también permite adaptarse en tiempo real a condiciones del canal como obstáculos o interferencias. Estas superficies activas son claves para tecnologías como 6G, donde se requieren coberturas dinámicas, eficiencia energética y seguridad en las comunicaciones.
Adicionalmente, la investigación del IEEE Reconfigurable Intelligent Surface as Micro-Base Station, a Novel Paradigm for Small Cell Networks del 2023 proyecta que para el 2030 el 60% de las estaciones base usarán superficies reconfigurables, reduciendo los costos operativos hasta en un 30%. Ahora se hablará sobre el diseño y operación de una superficie transmisiva con ganancia controlada, una tecnología innovadora en el campo de la propagación electromagnética. Explicaré el diseño de esta unidad celular y cómo se organiza dentro de una supercélula para optimizar la dirección del haz. Diseño de la unidad celular. La superficie transmisiva se basa en una unidad celular activa que permite el control simultáneo de la amplitud, la fase y la polarización de las ondas transmitidas. Se diferencia de las superficies pasivas porque no solo transmite la señal, sino que la amplifica o atenúa activamente mediante transistores integrados. Su estructura está compuesta por un parche superior que recibe la onda y amplifica su amplitud, y un parche inferior que ajusta la fase de la señal antes de retransmitirla. Un aspecto clave es que permite el control independiente de polarización, lo que facilita la comparación de comportamientos activos y pasivos en un mismo prototipo. Además, al ajustar el voltaje de los transistores se puede modificar dinámicamente la ganancia sin cambiar el diseño físico de la superficie. Configuración de la supercélula y análisis de fase. Para dirigir el haz de la señal en un ángulo específico se organizan múltiples unidades celulares en una supercélula. Esta supercélula introduce un gradiente de fase entre sus unidades, logrando un control preciso de la dirección de la señal sin necesidad de componentes mecánicos. En este diseño se estableció un desfase progresivo de 90 grados entre las celdas adyacentes, lo que permite inclinar el haz a 25 grados. Se realizaron simulaciones en CST Studio para evaluar su comportamiento en diferentes condiciones, comprobando que el sistema mantiene una dirección estable y eficiente del haz. A diferencia de métodos tradicionales que dependen de la geometría, este enfoque permite reconfigurar la ganancia y dirección del haz de manera electrónica. Resultados experimentales y rendimiento. Para validar su desempeño, se fabricó un prototipo con una matriz de 12 por 12 unidades celulares con un área total de 42 por 42 centímetros. Se realizaron pruebas en un entorno controlado comparando el desempeño de la superficie en modo activo y pasivo. Los resultados mostraron que la superficie activa logró un aumento de ganancia de 11 decibeles respecto a la pasiva, con la ventaja de que la amplificación se puede ajustar dinámicamente. Se comprobó que la ganancia puede variar entre menos 14 y 11 decibeles según el voltaje aplicado a los transistores. Además, la eficiencia de apertura de la superficie activa resultó ser 12.58 veces mayor que la de la pasiva, permitiendo reducir el tamaño sin perder rendimiento. También se observó que el sistema mantiene una ganancia estable dentro del ancho de banda de 4.9 a 5.2 GHz, con un pico de 11.5 decibeles a 5.03 GHz. Las superficies transmisivas con control de ganancia activo son una tecnología clave para el siguiente paso, la próxima generación de redes 6G. Tendrá aplicaciones entre las cuales tenemos comunicaciones en espacios concurridos, ciudades inteligentes, hogares inteligentes, en general Internet de las cosas y por último, pero no menos importante, la comunicación global a nivel 6G. Estas superficies inteligentes permiten controlar la amplitud, fase y polarización de las ondas electromagnéticas incidentes y reflejadas, lo que las hace ideales para mejorar la cobertura y eficiencia de las redes inalámbricas. Por ejemplo, en entornos urbanos densos donde los edificios bloquean las señales, estas superficies pueden redirigir y amplificar las ondas para garantizar una conexión estable y de alta velocidad. En grandes eventos como conciertos o partidos deportivos donde miles de personas intentan conectarse al mismo tiempo, estas superficies pueden optimizar la distribución de la señal, evitando congestiones y mejorando la experiencia del usuario final. En el ámbito del Internet de las cosas, estas superficies pueden ser claves para conectar millones de dispositivos en ciudades inteligentes, desde sensores de tráfico hasta sistemas de iluminación inteligente. La capacidad de controlar y amplificar señales de manera dinámica permitirá una comunicación más eficiente. Incluso en nuestros hogares, estas tecnologías podrían mejorar la conectividad de dispositivos como termostatos, cámaras de seguridad y electrodomésticos inteligentes, creando un entorno más interconectado y eficiente. La próxima generación de redes, la 6G, promete velocidades de transmisión de datos aún más rápidas, latencias ultra bajas y una conectividad omnipresente. Las superficies transmisivas con control de ganancia activo serán un componente esencial para lograr estos objetivos, permitirán una gestión dinámica de las señales, adaptándose en tiempo real a las necesidades de la red y los usuarios. En conclusión, las superficies transmisivas con control de ganancia activo no solo mejorarán las redes actuales, sino que también serán un pilar fundamental para la comunicación 6G.